Yo solo sé que no sé nada, no sé nada. Pues ya estamos aquí con nuestro invitadazo de honor del día de hoy, Daniel Bernabé, periodista de, bueno, diferentes medios, RT entre ellos, comentarista, diríamos aquí en México, allá en España les llamarán tertulianos, de la cadena SER y otros tantos medios de comunicación. Publicó 3 libros súper importantes para entender muchísimas de las situaciones de los movimientos sociales en la actualidad. El primero de ellos es La trampa de la diversidad, de la que vamos a hablar también un ratito más adelante. Yo creo que también importantísimo el libro La distancia del presente, que salió, si no me equivoco, hace 2 años, justamente un poquito antes de la pandemia, y que, bueno, retrata la historia de los movimientos sociales desde el 15M prácticamente hasta poquito antes de la pandemia. Y por último, ya estábamos al final de algo, que es el último libro que has publicado y que, bueno, retrata ahora sí cómo era el manejo cómo ha sido la pandemia en sí y la situación, ¿no? El título me encantó, la verdad, Daniel, porque retrata muy bien esta situación que estábamos viviendo en ese contexto, pero bueno, antes de irnos, adelantarnos un poquito más, este libro con el primero en el que empecé, con el que me Ujú. gustaría citarte, y bueno, antes que nada, bienvenido. Gracias. Pues antes que nada, este el libro que cité de tu autoría, La trampa de la diversidad, me llamó mucho la atención. Cuando lo comencé a leer no conocía todo el contexto que ya has comentado en otras entrevistas, que sucedió en la izquierda en España y bueno, en muchísimos grupos por allá, pero me llamó mucho la atención porque tenía una premisa que a mí no me cuadraba. O sea, Ujú. honestamente, algo no me cuadraba y era que siendo muchas personas de izquierda, en ocasiones no nos ponemos o no nos poníamos de acuerdo con temas que para mí me parecían, si no bien superficiales, porque no lo son, me parecían un poco eh, confusos que nos dividieran cosas tan elementales o cosas tan así, cuando hay cosas muchísimo más profundas que a veces en las que totalmente estamos de acuerdo. Ujú. ¿Cómo fue? Cuéntanos porque acá en México desafortunadamente casi no se ha leído este libro de La trampa de la diversidad. Si se ha leído, por favor, desmiéntanme en los comentarios porque la verdad es que necesita ser un libro muy leído, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos ahorita en México. Eh, y bueno, cuéntame, ¿qué pasó alrededor de esta polémica? Y por último, y principalmente, ¿cuál es la tesis de la trampa de la Ujú. diversidad? Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradeceros tanto a ti, José, como a Lee la invitación a hablar con vosotros. Me hace mucha ilusión poder hablar de una u otra manera con México. Es muy agradable bueno, pues que te entrevisten o poder conversar bueno, pues países latinoamericanos, en especial México, ¿no? Y bueno, pues es curioso, fíjate, porque hace muy poco he recibido una buena noticia y es que La trampa de la diversidad se va a publicar en Francia. Se va a publicar en lengua francesa para los países, bueno, pues Bélgica, Francia, incluso Quebec en Canadá, ¿no? Lo cual demuestra, bueno, que aunque pensé que es un libro que ya tiene unos años, salió en el año 2018, pues aún va despertando allá donde llega una serie de interés, ¿no? En Latinoamérica bueno, es cierto que cuando salió en 2018 además costaba mucho enviar los libros para allá, Ujú. pero tanto acá en México como en Argentina, en Chile, yo sí recibí algunos lectores, poquitos evidentemente, ¿no? Pero sí recibí algunos lectores, algún mensaje por Twitter y tal, ¿no? Comentándome que habían leído el libro, ¿no? Cosa que me llamó la atención porque, bueno, está escrito... bueno, teniendo en cuenta algunos factores que se dan en España, pero yo creo que es un debate internacional, al menos en todo el contexto más, digamos, relacionado, donde la política estadounidense tiene algún influjo, ¿no? Y por aquí empezamos ya, ¿no? A explicar un poco de qué va el libro. Es un libro que lo que pretende es ver exactamente por qué nos cuesta tanto en la izquierda, pero también en lo que es la sociedad en general, encontrar puntos de unión sobre los que crear sujetos políticos
grandes que puedan transformar cosas, ¿no? Y la cuestión es que el libro, bueno, es una aproximación periodística. Esto quiere decir que lo que pretendo en el libro no es cerrar una teoría en torno a algo, ¿no? De una forma académica, sino, bueno, comentar, analizar, ver qué es lo que está pasando. Porque lo que a mí me parecía claro es que en parte de la izquierda española, en los últimos años de la pasada década, se empezaba a dar un fenómeno que me llama la atención, que era que se hablaba con un lenguaje cada vez más alejado de la calle, de unos temas cada vez más específicos y sobre unas discusiones que en general no encontraban eco fuera de lo que eran esos ámbitos muy concretos del activismo, ¿no? Y a mí me llama la atención también cómo los partidos políticos más formales, más institucionales, o no sabían entrar en esos debates o no se atrevían a contradecirlos, ¿no? Y hacían un seguidismo casi como acomplejado. Y entonces pues decidí que era, bueno, momento de escribir el libro, me lo propusieron por un artículo que saqué antes, el libro apareció y para mi sorpresa, bueno, pues fue un libro enormemente vendido, pues vendió más de 15.000 ejemplares, unas 11 ediciones, entonces, bueno, pues fue un fenómeno sin duda alguna, pero provocó un encendido debate. Más que debate, se convirtió en un centro de polémica constante y despertaba sobre todo mucha hostilidad. Y esto era interesante, ¿no? Porque era un libro que se le acusó de derechista y se le acusó de minusvalorar, digamos, todas las luchas relacionadas con las políticas de la identidad, cuando eso no era cierto, y ahora comentaré por qué. Y esto daba de una u otra manera razón al propio libro, ¿no? Porque, ¿por qué con la cantidad de veces que habían salido otros temas o estos mismos temas comentados de una forma más académica, más teórica, por qué justo en ese momento explotó de una forma tan tajante, ¿no? Un debate muy hostil, ¿no? Con muchas ganas además de manipular lo que se decía en el libro? Pues creo que fundamentalmente porque el libro acertaba en algo. Nuestras identidades se han vuelto cada vez más competitivas. No parece nada descabellado pensar que después de 4 décadas de neoliberalismo, donde se nos educa y donde la sociedad está cada vez más dirigida hacia que haya una competición permanente en todos los sectores, nuestras identidades se hayan vuelto, por un lado, más individualistas y, por otro lado, más competitivas. Es decir, carentes de encontrar vínculos con otros y que necesitaban, digamos, situarse en un grado de competencia con las otras en vez de encontrar alguna serie de complicidades, ¿no? El libro lo que intentaba luego ir desgranando es, bueno, cómo se había empezado, digamos, a existir esta suerte de identidades cada vez más seccionadas, más fragmentadas, y encontraba, digamos, un asiento o una línea por la que era interesante ver cómo los movimientos de protesta del 68, de los finales de los 60, que se dio una ola en todo el mundo, eran movimientos que no estaban centrados tanto en las peticiones, en las reivindicaciones materiales, sino que fueron la emergencia de sujetos políticos diferentes, ¿no? Y sobre todo que iban inducidos hacia ámbitos de tema más personal, más cultural, ¿no? Y cuando hablo de cultura, no hablo solamente de cultura explícita, sino también de la cultura como herramienta política, ¿no? De tal manera que esos movimientos de protesta, cuando empiezan a bajar, 10 años más tarde, especialmente en Estados Unidos, los hippies empiezan a convertirse en yuppies, ¿no? En esos young urban professionals que de repente seguían siendo jóvenes de clase media, algo más mayores, que necesitaban seguir sintiéndose diferentes, ¿de acuerdo? Y esta es la palabra concreta, pero que empezaron a utilizar, digamos, los estatus, el acceso a nuevas formas de vida, nuevos lifestyles para hacerse diferentes del resto de la sociedad, cuando las generaciones anteriores lo que hacían era comprar, ¿no? Comprar cuestiones de estatus, un coche más grande o tal, pues esta gente hacía otras cosas, ¿no? Digo que la palabra diferente se halla una de las claves, porque Margaret Thatcher, cuando es elegida, bueno, presidenta del Partido Conservador del Reino Unido, lanza un mensaje muy poderoso, muy bien trazado, que viene a decir que el socialismo pretendía hacer a la gente, pretendía homogeneizar a la población, pretendía quitarle la libertad y hacerla esclava de una especie de totalitarismo unificador, y que sin embargo su proyecto neoliberal lo que pretendía era proporcionar a las personas que a través de su diferencia consiguieran llegar a donde quisieran, ¿no? Thatcher es muy hábil confundiendo
pues en inglés, que tiene una acepción similar, unequal, confundir la diferencia con la desigualdad. De tal forma que dejábamos de ser individuos desiguales materialmente por una serie de conflictos de clase y de redistribución, a pasar a ser individuos diferentes que competían entre ellos en un mercado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede avanzado el tiempo? Por ir resumiendo también y poder Sí. hablar con vosotros, ¿no? Que en el libro intento explicar cómo ya en nuestros momentos, ¿no? Lo que se establece es un mercado de la diversidad, donde las diferentes identidades compiten por la atención y utilizan una serie de monedas en ese juego y en esa lucha, ¿no? Utilizan esas monedas del privilegio y la opresión, ¿no? No se habla de explotación, que es tangible, es medible, se habla de los privilegios y las opresiones. De tal manera que empiezan a suceder cosas raras, ¿eh? No se reclaman derechos, sino que se echan a la cara a grupos supuestamente privilegiados una serie de ventajas que tienen, ¿no? De tal forma que al final se establecen una serie de competiciones extrañas por ver si un determinado tipo de mujer o un determinado tipo de tendencia sexual o de identidad de género o de etnia está más o menos, dependiendo de los cruces que tenga, privilegiado, oprimido con otra, y prácticamente ese juego en ese mercado de la diversidad lo que hace es que se solventa mediante las monedas, pues unas monedas que son siempre algo así como la indignación, ¿no? Y el tener que echarlo en cara de una forma socialmente hostil, junto con la revisión, cómo el individuo tiene que mirar hacia dentro de sí mismo y cambiar, ¿no? Que es algo que, por otro lado, a mí me parece que tiene unas resonancias casi muy, muy cristianas, muy católicas, ¿no? Es el arrepentimiento individual de cada uno, ¿no? Todo esto no parece, sin ninguna duda, encajar demasiado bien con la tradición de la izquierda a lo largo del siglo XX. La izquierda lo que pretendía era unir a personas muy diferentes que, sin embargo, tenían, bueno, pues a pesar de sus diferencias, una serie de vínculos comunes a través de la clase social para ejercer, digamos, unos procesos de transformación, sobre todo en lo económico y referentes al poder político del Estado y las relaciones de clase y económicas, ¿no? En sus diferentes grados, además, desde los movimientos comunistas, revolucionarios, hasta los movimientos socialdemócratas, reformistas, pero la línea iba por ahí. Y lo cierto es que funcionó durante una gran parte del siglo XX Sí. de una forma muy notable, ¿no? Sin embargo, ahora, esta nueva forma de entender la política progresista, que tal y como la entendemos, pues comienza, al menos en Europa, ¿no? Pues a principios del siglo, de los 2000, ¿no? No ha dado demasiados frutos. ¿Qué es lo que sucede ya para terminar? Que la pandemia, de una u otra forma, altera todo esto, ¿no? Sí. Luego vamos a hablar de ello. En definitiva, es un libro que nunca dice que haya cuestiones más importantes que otras, o que el conflicto capital-trabajo sea más importante, o que la lucha por los derechos civiles distraiga del conflicto principal. No, no. Además, de hecho, el libro dice que precisamente es lo neoliberal lo que hace competir a cuestiones que no tienen por qué competir, ¿no? Pero, por desgracia, ya con esto acabo, la hostilidad sigue muy presente, la manipulación sigue muy presente. En Francia, por ejemplo, ahora están en el proceso de campaña electoral para las elecciones presidenciales y el candidato del Partido Comunista, bueno, pues ha puesto, narrativamente ha expresado pues alguna cuestión de, oye, vamos a centrarnos en la soberanía del país, en la industria, en el trabajo, y solo por decir esto, si te vas a su cuenta de Twitter y lees las respuestas de gente de progresista, de izquierdas, le ponen de vuelta y media, le dicen que es un facha, que es un tipo muy de derechas, que es tal, que es cual. Y es sorprendente, pero ya no es simplemente un debate de, oye, es mejor enfocarlo por aquí o no, es si dices esto, eres de derechas. Ajá. Bueno, en fin, es como poco significativo, ¿no? Y que de hecho esta competitividad, no sé si estés de acuerdo, le ha dado también hasta cierto punto entrada a esta otra identidad, que sería justamente, ¿no? los pensamientos de ultraderecha. Porque pues, si estamos igualando luchas sociales, pues igualando entre comillas, en el sentido en el que ninguna, esta frase, no sé, dicen ahí
en una película de Disney, ¿no? Si todos son iguales, si todos son importantes, ninguno es importante, ¿no? Si todos son especiales, nadie es especial. Y creo que eso es lo que regularmente sucede, nos hacen creer, tenemos la sensación de que somos especiales, como decías, de alguna forma diferentes, pero pues justamente es difícil construir una identidad con base en lo que no eres, o sea, las formas de diferencias que hay alrededor, ¿no? Y en esa lógica, pues prácticamente le hemos dejado abierto un camino a esta otra identidad, ¿no? De personas que se habían quedado allá atrás en el camino de la historia y que ahora, por citar a una, a tu alcaldesa, que supongo que tú no la elegiste, pero a la alcaldesa de tu ciudad, pues está del lado, dice ella, del lado bueno de la historia, ¿no? Que en realidad pues es básicamente el fascismo. Y este surgimiento se da justamente también por esta guerra de identidad, ¿no? Hasta cierto punto le hemos dado cuenta o le hemos dado espacios a cosas que están fuera del sentido común ahora ya, ¿no? O sea, el sentido común sabes que se construye, pero la izquierda ha perdido esa posibilidad de ir estableciendo elementos importantes, ¿no? Argumentos fuertes dentro de la discusión y ahora todo parece también muy posmo la idea, ser cuestión de narrativas, ¿no? Y en esa lógica, pues nos pueden dar la vuelta con sus narrativas. Afortunadamente en México todavía no estamos pasando por eso, pero por allá por España sucede muy, muy importante esta parte, ¿no? Del ascenso de la ultraderecha. Sí, sí. En España, en toda Europa, ahí se están dando unas características terribles, ¿no? Lo primero yo creo que hay que afirmar es que el ascenso de la ultraderecha, sobre todo, tiene que ver con el impulso de unas élites económicas, no de todas, de una parte de ellas, de una serie de medios de comunicación y de una serie de estructuras del Estado más profundo, ¿no? En el sentido de esas estructuras que no cambian, ¿no? Y que les cuesta más estar expuestas al escrutinio democrático, que en el caso de España se dieron una serie de condicionantes que tienen que ver también mucho con el proceso independentista catalán, para de repente destapar, digamos, una ultraderecha que había estado durante décadas durmiente, ¿no? Agazapada, silente, desde el franquismo, y que desde el año 2017, aunque ya venía de unos 15 años de intentar removerla a través de los medios de comunicación, ¿no? Y tal y cual, ha sin duda alguna despertado y ahora es la tercera fuerza parlamentaria, ¿no? Está en ascenso, de hecho. Estos son los factores principales, ¿no? Del ascenso de la ultraderecha, o al menos los actores interesados, ¿no? en que la ultraderecha crezca. ¿Cuál es la cuestión? La ultraderecha con las cuestiones de la diversidad, con este mercado de la diversidad se ha sabido relacionar de una forma inteligente, ¿no? Porque por un lado lo que ha aprovechado son las continuas guerras culturales en su beneficio. Guerras culturales en el sentido de coger temas que habían sido hasta ahora ciertos consensos en la sociedad y transformarlos en conflictos y expresarse, digamos, de una forma cruda con la pretensión de ser políticamente incorrectos, es decir, rebeldes. Y ahí está precisamente el asunto, ¿no? La captación de la rebeldía por parte de opciones que objetivamente son muy conservadoras, sistémicas y a favor del orden, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que se había creado de una u otra manera, bueno, a mí me parece muy razonable expresarse con corrección hacia los demás. Me parece muy razonable que haya una serie de derechos, si quieres llamármelo así, simbólicos, culturales, para todas aquellas minorías o no, que lo necesiten. Me parece que es fundamental que la política también esté bien representada y no hay que quitarle ninguna importancia. Pero cuando solo o fundamentalmente la política de izquierdas pierde en estas últimas décadas, por los factores neoliberales que hemos visto, capacidad de redistribución y capacidad de influencia en la sociedad real, y de una u otra forma, sobre todo las opciones socialdemócratas, socialliberales, se refugian en este tipo de políticas simbólicas, hay mucha gente de clase trabajadora que las empieza a percibir como una excusa y que las empieza a percibir además como algo tedioso que hay que cumplir, no se sabe muy bien por qué, mientras que ellos en su vida cotidiana
tienen una serie de problemas que nadie les resuelve, ¿no? Hay una sobrerepresentación de determinadas minorías, sobrerepresentación mediática, sobrerepresentación en el debate, que la gente al principio pues, no se toma con ningún tipo de inquietud, pero que poco a poco la ultraderecha sabe transformar esto, ¿no? Y llegar a determinadas capas de la población que no tienen por qué tener unos intereses relacionados con ellos, y eso crea una serie de conflictos, ¿no? Pero también se relaciona de forma inversa, aprovechando esa diversidad, ¿no? Para blanquearse de una u otra manera. En España, como hay una influencia grande del catolicismo en nuestra ultraderecha, no ocurre tanto. Pero en Centro Europa, por ejemplo, ya ha sido habitual ver a líderes ultraderechistas homosexuales, por ejemplo. Juegan muy hábilmente con el conflicto entre homosexuales con inmigrantes islámicos, ¿no? de creencia islámica, que les acusan de homófobos y por tanto de que hay un conflicto, y al final la ultraderecha aparece frente a la izquierda tolerante hacia las minorías religiosas como la única que va a proteger los derechos de los homosexuales, ¿no? Es una espiral perversa, pero lo intentan, sin duda Sí. alguna, ¿no? Yo no creo... Aquí en México, bueno, en América Latina tenemos un ejemplo muy bueno de ello, que es Gloria Álvarez. O sea, Gloria Álvarez es pro aborto, ¿no? Es una mujer pro aborto, pero es una liberal, bueno, con una mentalidad neoliberal y ultraconservadora, a más no poder. Pero es al hecho de ser, digamos, esta idea que hasta incluso en ocasiones se jacta de ser feminista, ¿no? Nada más que ya cuando se junta con Laje ya no lo hace, pero tiende a ser muy de irse por este rollo más liberal de el aborto, e incluso algo que también en España está pasando a menudo, ¿no? El tema de los vientres de alquiler. Entonces, es un muy buen ejemplo de cómo no necesariamente ir por una lucha social significa que ya automáticamente eres de izquierda, ¿no? Sino hay una serie de elementos también importantes alrededor. Sí, continúa, disculpa, quería que no solo acotar eso. No, es muy buen apunte, porque está claro que las opciones ultraliberales muchas veces de una u otra forma se parapetan tras este tipo de cuestiones, sobre todo metiendo el concepto de la libertad por medio, ¿no? El concepto de la libertad, que es siempre una libertad negativa e individual, es decir, es lo que yo pueda hacer independientemente de los derechos de los demás. Y en el caso de los vientres de alquiler, que es básicamente comprar mujeres pobres para que engendren tus hijos y comprar los niños y traértelos, es así de triste y de grotesco. Se defiende por parte de, aquí en España no es legal, pero se defiende por parte, de una forma sucinta, se ha defendido por parte de algún partido de centro liberal, teóricamente, ¿no? Y me atrevería a decir que porque la reacción de las feministas ha sido muy fuerte contra ello, pero si no, creo que hubiera conseguido también penetrar en alguna parte de este progresismo, ¿no? Yo digo que en general hay un progresismo liberal, como definición, una parte del progresismo que está centrado mucho en la cuestión de los derechos individuales, en todos sus aspectos. Es un progresismo que además utiliza mucho la cuestión cultural, está constantemente hablando de derechos ya no civiles, sino derechos relacionados siempre con minorías que al final parece que se toman casi como una bandera política más que como una forma de transformación social, ¿no? Porque cada vez son minorías más exiguas, que representan unos pocos miles de individuos en un país de varios millones, ¿no? Al final parece que el progresismo liberal busca luego una serie de cambios, bueno, más relacionados también con, ha utilizado mucho, ¿no? Pues la cuestión ecologista, que es, creo, terriblemente importante, pero que crea una serie de conflictos que hay que tener en cuenta a la hora de esa transformación verde, ¿no? Energética de la que se está hablando, ¿no? Y que ya están empezando a notar de una forma clara. Y creo que este progresismo liberal no es que sea un partido en concreto, no es que sea un medio de comunicación en concreto, sino que es, digamos, una tendencia ideológica que impregna a muchos partidos, a muchos medios de comunicación y a muchos sectores sociales. Y creo que la mayoría, de hecho, o una gran parte de la gente que profesa algunas de estas ideas no es consciente de que está defendiendo cuestiones que pueden ser de una u otra manera progresistas, pero que no son de izquierdas. No son de izquierdas en el sentido que no
pretenden las transformaciones y al modo en que la izquierda las ha pretendido durante todo el siglo XX. Exacto. Esto no se trata de intentar decir que es mejor o peor, sino que es decir, oye, exactamente qué queremos transformar y hacia qué vamos encaminados y qué herramientas estamos utilizando. Y no es solo una cuestión teórica, es ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. En España ahora mismo me parece que hay un fenómeno muy interesante, que es el ascenso en el liderazgo de la izquierda de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ¿no? Por no meterme más a fondo, ¿no? Pues Yolanda Díaz está perfilándose como la posible candidata para las próximas elecciones del espacio a la izquierda del PSOE, ¿no? Del Partido Socialista. A mí me parece es una política que ha tomado en el último año y pico, en los últimos 2 años, mucha relevancia. Claro, ¿por qué la ha tomado? Pues la ha tomado fundamentalmente porque es la ministra de Trabajo y porque ha llevado adelante políticas de transformación que han tenido como eje central la relación entre el conflicto económico que surge ahí, ha conseguido mediante una serie de políticas socialdemócratas parar una serie de despidos mediante una serie de refuerzo público contra, digamos, para evitar que las empresas tuvieran que cerrar en la pandemia y despedir a los trabajadores. Se ha conseguido subir el salario mínimo interprofesional y ahora se ha llevado adelante una reforma laboral está pendiente de aprobarse, no sin cierta polémica, pero que desde mi punto de vista y el de otros muchos, sobre todo estudiosos del derecho laboral en toda Europa, están diciendo que cambia radicalmente la tendencia de estos últimos 30 años hacia destruir derechos y tal. O sea, a mí me parece que es algo claro. A mí me parece que todo esto está íntimamente relacionado con que esta líder política de repente tenga una aceptación en muchas capas de la sociedad, que tenga, digamos, una forma laborista de entender de nuevo a la izquierda. Sí. Bien, pues este elemento, que creo que es obvio, no solamente no es que esté creando conflicto, pero está creando casi una especie de mirada inquieta en muchos sectores de este progresismo, de esta izquierda, que se ha quedado muy fuera de juego. Porque cuando tú en las últimas 2 décadas has estado apostando por una serie de parámetros y has estado apostando pues, por una serie de multitudes inconexas que mediante la indignación tomaban las plazas y entonces conseguían de esa forma, ¿no?, establecer una serie de nexos, de nodos y tal, ¿no?, unos lenguajes casi de la informática traspasados y se hablaba de la tecnodemocracia y se hacía mucho hincapié en las relaciones de transformación de las administraciones públicas con el administrado, todo lo procedimental de la democracia, ¿no? Se tiraba por aquí, ¿no? Resulta que esto a mí creo que es obvio que ha quedado muy fuera de juego tras la pandemia. Con lo cual, lo que algunos llevamos defendiendo varios años, ya no es que tuviéramos más o menos razón o nuestros libros fueran teóricamente más o menos acertados, o nosotros fuéramos más o menos hábiles a la hora de describir una realidad. Es que la propia realidad ha puesto las cosas en su sitio. Pero aún así hay unos enormes frenos, unas enormes hostilidades a la hora de reconocer este hecho, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo va evolucionando y cómo va funcionando, ¿no? Porque creo que este es un tema que en Latinoamérica va a tener un efecto, ya lo está teniendo, ¿no? En muchas elecciones y en mucha forma, ¿no?, de articular los diferentes conflictos que existen en la sociedad, ¿no?, en intentar vincularlos, ¿no?, hacia algún tipo de solución conjunta. Claro, esto que en España le han dado por llamar transversalidad, ¿no? La idea de repente, pues sí, todas las luchas son la misma lucha. Ali Pacheco. ¿Qué tal, Dani? Pues Ali, saludarte pues, nuevamente, ya tenía unos años, ya unos meses, muchos meses que no nos veíamos. Eso es. La primera que te conocimos en Madrid, cuando estuvimos con los compañeros de Taula por México, muy bien, en aquellos pues, años pandémicos, ¿no?, que siguen. He escuchado puntualmente lo que están comentando mi compañero José, Daniel Bernabé. Yo lo veo en esto de la diversidad. Yo lo veo que todos, bueno, no, yo lo veo que ciertos sectores de la izquierda pues entraron en la dinámica neoliberal, ¿sí? Porque no tuvieron la capacidad de transformar, ¿no? Se quedaron entrados. Y tú citaste a
bueno, mencionaste a Margaret Thatcher, ¿no? La líder en ese momento, en los 80 del Partido Conservador, y cuando Thatcher sale del poder, pues le preguntan cuál es su mayor logro, ¿no? Y ella dice que su mayor logro es el nuevo laborismo de Tony Blair, ¿no? Que es muy entrado a, no sé si llamarle light, ¿no? No sé si decirle transformaciones light, ¿sí? Pero por decir, aquí en México sucede algo, ¿no? Cuando se entra o se quiso entrar o se quiere entrar a procesos de transformación profunda, que sería la desmontar las políticas neoliberales en el país, muchos sectores que se dicen también progresistas, aquí suelen decir, es que esas no son las formas, ¿no? Pasa mucho en México. A José y yo lo tenemos bien, no, es que esas no son las formas, ¿no? Así no va, por ahí no va, ¿no? Tachan de radicales, ¿no? Aquí es comunista es ser un pecado. Aquí en México, ¿no? O sea, ser comunista es ser un pecado, ¿no? Por Sí, rojo, no. Aquí la ni partido comunista tenemos, así de sencillo. mi partido fue ilegal muchos años Ajá. también, con el PRI, ¿no? Cuando la dictadura del PRI, ¿no? Y se comienza a encasillar, ¿no? A quienes buscan las transformaciones, ¿no? Pasa con el Movimiento de Regeneración Nacional, el movimiento de ahora del presidente, que terminó siendo, que es ahora un partido político, que fue infiltrado, que hay empresarios, todo, ¿no? Hay dentro de él muy poderosos algunos, ¿no? O sea, tiene una cercanía muy, muy cerca con el hombre más rico de México, que es Carlos Slim, pues él dice, para echar a andar las empresas y eso, ¿no? Una parte de la economía del país. Ahora, yo también veo aquí, voy a hacer un ejemplo, que en esta cuestión de las identidades, yo creo que un sector de la izquierda no tiene, o sea, los más progresistas, o los que se sumaron al progresismo, los que se dicen progresistas, pues no tienen definida una identidad de izquierda, ¿no? Por ahí va. ¿Por qué? ¿No? Primero, desde años antes, ¿no? Hubo una separación. Siempre han estado peleados los diferentes sectores de izquierda, eso es cierto, lo sabemos, ¿no? Ahora, parecería que con este progresismo viene de caja, ¿saben? Entonces, es como si tú quieres hoy ser activista social, parecería que lo pides y te llega en una caja de Amazon, ¿no? Más o menos yo digo, es lo que creo, ¿no? O sea, aquí en México, pongo el ejemplo, en el ejemplo mexicano, no hay el desarrollo de una identidad de izquierda. Lo que sí hay, y que es peligroso y que se está notando ahora, es que hay una identidad de derecha que está bien formada y que José y yo lo sabemos por nuestra formación histórica, la derecha, la ultraderecha panista, que ahí está, que vive y existe desde 1940, ¿no? Se opuso a la expropiación petrolera, ¿no? Llegó hasta a tener alianzas, tuvo alianzas con el franquismo, que se le ha documentado, ¿no? O sea, ellos sí están totalmente identificados. Que Ellos tienen, sí juegan. que Ellos tienen sí miembros juegan, del Yunque dentro, ¿no? ¿no? O sea, tienen Exacto, miembros del Yunque, en que México allá en España se relaciona bastante con Vox. ellos Efectivamente, sí, ¿no? Pero por decir, aquí efectivamente. tenemos todo un mosaico, o sea, aquí en México, yo creo que también puede pasar allá en España, aquí tenemos todo un mosaico no de identidades, sino como más o menos de gente que se identifica como con partidos, no con ideologías, ¿no? O sea, unos se identifican con el PAN, que es el Partido Acción Nacional, porque el PAN es muy cercano a la izquierda, perdón, a la iglesia católica, Ajá. ¿no? El PAN es muy cercano a la iglesia católica, ¿no? O sea, los años del partido del PRI, de la dictadura aquí en México, pues se identifican, ¿no? O sea, aquí hay charrismo sindical, ¿no? O sea, está todo un mosaico político en el que no cabe, o sea, en el que no se ha podido aglutinarnos. Aquí tampoco se ha podido aglutinar, ¿no? En lo mínimo, o sea, pongo un ejemplo aquí en el Estado de México, en lo mínimo, en lo más bajo del activismo, pues se termina siendo peleado, ¿no? O sea, se terminan peleando los que se identifican como anarquistas, los que se identifican con el comunismo, ¿no? Los socialdemócratas, y se termina peleando, ¿no? Yo lo veo así porque el neoliberalismo
lo quiso así y lo hizo así, ¿no? Porque quien quiere hacer algo, o sea, quien quiere hacer algo, pues ahora lo puede pedir, ¿no? Yo siempre ahora lo hago como una analogía, ¿no? O sea, si tú quieres ser ahora activista de Entiendo la ONU, analogía. ¿no? Sí, 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 O sí. sea, y va por ahí, ¿no? Y le está pasando y eso hasta cierto punto, pues, va, pues, debilitando, ¿no? O sea, Sí. debilitando, debilita. A ver, yo creo que en la izquierda siempre históricamente ha habido divisiones, ¿de Sí, acuerdo? Y había divisiones por aspirar a representar a la mayoría. sí, Es decir, los anarquistas queremos representar a toda la clase trabajadora, pero que sea anarquista. Los comunistas con sus diferentes familias, lo mismo. Quiero decir, esto no es nada nuevo, ¿no? Pero se representaba, se tenía necesidad, se tenía aspiración, mejor dicho, de representar una mayoría. Creo que el contexto actual es diferente, puesto que cuando aparece el activista ahora mismo es diferente al militante, ¿no? El militante que todos tenemos en la cabeza del siglo XX era un ujú, militante que pertenecía a un partido político, tenía unas indicaciones ideológicas, tenía una organización estable, permanente, podía cambiar o no, pero seguía una serie de líneas, digámoslo así, que además siempre le hacían estar en contacto con otros militantes de su partido ujú, y tenía, más allá de algún aspecto determinado, una visión general sobre todo. El que es militante lo era para todo, para una lucha laboral, para una lucha vecinal, para lo que surgiera, ¿no? Sin embargo, ahora el activista suele ser una figura individual que además en Estados Unidos es muy habitual que incluso tengan arriba en su Twitter, ¿no? Su, digamos, cartón publicitario, ¿no? Donde se presentan, ¿no? Digamos, tienen una serie casi de un branding personal que les identifica como expertos en una materia, ¿no? Únicamente una materia y además, de una u otra manera, empiezan, digamos, a monetizar la actividad política, ¿no? Porque lo que antes se daba en núcleos de aprendizaje, pues en un sindicato, en un partido, ahora esto está desplazando a una serie de cursos digitales por los que se cobra, ¿no? Y bueno, es una cuestión que es en principio llamativa, ¿no? Yo creo que, aparte de esto, eh, esta serie de formas de entender la política enlazan mucho con un contexto de individualismo digital, donde nos expresamos constantemente a través de otros, con otros a través de una serie de identidad que construimos en una pantalla y que está muy unida a una serie de cuestiones que son declarativas, ¿no? Declarativas en algún aspecto determinado. Y aquí viene lo curioso, que cuanto más específicas y más raras, más peculiares son, más valor tienen. Como en todo mercado, en el mercado de la diversidad de las representaciones, cuanto más especial, más específico eres, más vales, más destacas, más puedes llamar la atención, ¿no? Y creo que eso es un fenómeno que se está dando y que lo que complica es encontrar luego una serie de alianzas y de temas comunes que unan a diferentes personas, ¿no? No voy a entrar en luchas que ha habido aquí en España dentro de lo que es el feminismo con otros elementos de los sectores LGTB, ¿no? Pero han sido sin duda alguna llamativas. Claro, Ali comentaba algo que es muy interesante, ¿no? Y que yo creo que enlaza con mi siguiente libro, con La distancia del presente, que es, oye, cuando alguien llega al poder o al menos aspira a llegar al poder, luego, ¿qué puede cambiar, no? Puede cambiar muy poquitas cosas, ¿no? Yo fíjate que con el segundo libro, con La distancia, sufrí, digamos, un golpe importante, porque de repente me encontré con que muchas... La distancia del presente es un libro que lo que básicamente pretende es analizar, contar la última década de sociedad y política en España, ¿no? Y ahí yo me encontré que muchas de las cosas que escribiendo se defendían en manifestaciones, en prensa y tal, hace una década eran mucho más difíciles de llevar a cabo, pero no solo más difíciles, sino que no había un plan definido para hacerlo, ¿no? Hay, por ejemplo, algo que a mí me ciertamente me obsesiona, que es la relación que tienen los países con los mercados financieros, ¿no? Los países tienen tres formas de financiarse, ¿no? Mediante lo que es los impuestos directamente, ¿no? Pues a las empresas, a los ciudadanos de su país, mediante, de una u otra forma, antes los que tenían moneda propia poder devaluarla, ¿no? También con la balanza comercial, pero en esencia ahora como los países se financian es mediante los mercados financieros vendiendo deuda, ¿no?
Y en este juego de deuda, básicamente está controlada tanto por los bancos de inversión estadounidenses como por las agencias de calificación estadounidense, ¿no? A principios de la década pasada, todo el mundo sufrió una crisis, la crisis que empezó en Estados Unidos en el 2008, la gran recesión, pero que en Europa tuvo un segundo impacto en el año 2010-2011, con el ataque, que hubo un ataque coordinado al euro, a la moneda euro del sur de Europa, ¿no? Contra las deudas de Italia, de España, de Portugal, de Grecia y de Irlanda. Este ataque, fundamentalmente lo que hizo fue doblar el brazo al gobierno de Zapatero, que empezó a aplicar al principio de la crisis una serie de, programas de intervención económica muy parecidos a los que se están aplicando en esta crisis, que dieron algunos resultados, a mucha menor escala, eso sí, pero que hay un momento determinado que tiene que aceptar los recortes de la Unión Europea porque España está a punto de quebrar. Es decir, no hubiéramos tenido dinero ni para pagar la administración pública, ¿no? Ahí es cuando yo me di cuenta, junto luego con el episodio de Grecia, de Syriza, que hay un gran problema, que la izquierda, que yo sepa, no tiene absolutamente manera de resolverlo ahora, que es cuando llegas al gobierno de un país, aun asumiendo que tengas una gran parte de tu población detrás, que no es cierto por otro lado, aun asumiendo que una gran parte de la población del país, una parte muy mayoritaria, comprendiera tus programas de transformación, de reformas y los apoyara, si esos programas van en contra de los intereses financieros internacionales, especialmente estadounidenses, pueden hacer que tu país quiebre en cuestión de semanas, ¿no? ¿Cómo despegarse de esos sistemas financieros sin que el país acabe en una especie de autarquía económica cerrada? En Latinoamérica ya hay diferentes pruebas, diferentes experimentos de países que se han enfrentado al FMI. En Europa, con la integración en el euro, a mí me crea muchas dudas y no sé exactamente cómo se resuelve, ¿no? Elementos como estos son los que, desde mi punto de vista, están marcando también esta década. Porque en España la experiencia del gobierno de coalición progresista entre el PSOE y la izquierda, el PSOE que es un partido de centro-izquierda, podemos decir, y la fuerza de izquierda, está resultando, se puede discutir si está resultando especialmente provechosa o está resultando escasa, ¿no? Pero más allá de los elementos reales, se está estableciendo un peligroso sentimiento de frustración en una gran parte de la izquierda social en España. Es decir, no está sucediendo lo que la gente pensaba que iba a suceder con este gobierno, ¿no? Y es porque, entre otras cosas, nadie ha explicado la transformación entre la década de impugnar, ¿no? De vamos a llegar al poder, de todas esas narrativas, todas esas herramientas que se utilizaron, ¿no? Que ahora hemos visto con Boric en Chile, cómo también han funcionado, ¿no? Cómo se consigue movilizar una parte muy amplia de la población. Cuando se llega al gobierno, no se consigue, digamos, mantener esa suerte de apoyo porque no se tienen las herramientas para poder, uno, realizar esas transformaciones y dos, explicar exactamente cuáles son los tiempos y las formas, ¿no? Y eso es algo que a mí particularmente ahora me preocupa muchísimo, porque ya no se trata de, digamos, de tener una serie de paciencia o de esperar o de saber ver, sino de que hay veces que no ves desde luego que hay una dirección conjunta hacia donde se está yendo, ¿no? A mí hay cosas que me parece que se están haciendo considerablemente bien, como es el aspecto del trabajo que os comentaba antes, pero otras que están resultando enormemente decepcionantes, como son las políticas de vivienda, como son la lucha, no es culpa del gobierno el encarecimiento de la energía, pero hay una serie de problemas sin duda alguna notables, ¿no? Y que se vio bastante evidenciado ahora con esta declaración del ministro de Consumo, ¿no? De Garzón, que de repente, o sea, de una noticia que tiene que ver... ¿Os ha llegado lo de Garzón también allí? Me llegó a mí, es que yo a ti, ¿no? estoy muy Estás metido en la atento política, ajá. Justamente para entender este rollo de las identidades, yo creo que la situación en España y las noticias en España nos ayudan muchísimo contemplando cómo justamente acá en México nos está pasando algo similar. O sea, busco mucho las comparaciones, ¿sabes? Acá en México nos está pasando algo similar con el gobierno, que llega Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Con un movimiento más que con un partido político, es una especie de movimiento muy similar a Boric, pero la diferencia pues, es que trae
detrás, digamos, un gran grupo, digamos que la coalición es todos algunos grandes movimientos sociales que que estuvieron desde 2012 con Andrés Manuel, coligados con viejos políticos de todos los partidos que han estado aquí en México, que de repente se le sumaron a Morena, ¿no? Y entonces es como la coalición que hay aquí en el país y trato de hacer mucho ese tipo de analogías entre lo que sucede allá y acá, y me llamó mucho la atención, te voy a decir, personalmente yo soy vegano, pero como política, en el sentido no de mi identidad tal cual, lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Sino entendiendo justamente oponerse a todo tipo de explotación, incluyendo la de los animales. Y entonces en esa lógica, cuando da las declaraciones de Garzón, pues a mí me sorprendía porque acá en México la verdad es que sí, la carne es, cualquier carne no sabemos estándares de calidad. O sea, apenas estamos dando una transición por parte del gobierno hacia esa situación en la que se empiezan a revisar estándares de muchas cosas. Nosotros comíamos lo que cayera prácticamente, perdónenme la expresión, pero Sí, la política de México había hecho tan precaria la vida de las personas que no importaba qué se producía en este país y qué se comía en este país. Y por eso tenemos estos niveles de obesidad y por eso tenemos estos niveles pues, de falta de salud en nuestra población. Entonces, cuando surge esta polémica de la carne, a mí me llamó la atención, igual te digo, comparándolo acá con México, pero me llamó la atención justamente como batalla cultural. Como de repente de una noticia falsa, y creo que esto también lo tenemos que volver a ver aquí en México, como de una declaración sacada de contexto, incluso tergiversada totalmente, se puede llegar a dividir a un partido, bueno, una coalición en un país, ¿no? O sea, la ministra Yolanda Díaz, apoyando a Garzón y el presidente Pedro Sánchez deslindándose de una declaración que de por sí es falsa, ¿no? Entonces es muy curioso este efecto como, pues en ocasiones no se van a poner de acuerdo, ¿no? sí. Mira, yo creo que respecto a las luchas sobre aspectos concretos que se dan en nuestra sociedad, creo que yo una de las, en fin, de las advertencias que pretendía hacer era que la forma más efectiva de que se llevaran a cabo era siempre de una u otra manera engancharlas con alguna cuestión material, ¿no? Sé que esto de materiales, en fin, los filósofos, los politólogos se enfadan mucho, ¿no? Porque, claro, todo lo cultural y lo material está unido, sí, por supuesto, pero queremos hablar o queremos expresar efectivamente que sean políticas que al final conduzcan hacia algún tipo de transformación en el ámbito productivo económico. Con eso nos referimos a lo de material, ¿no? Es decir, que a mí, por ejemplo, con el ejemplo este concreto, ¿no? Que la gente sea o no vegana, individualmente me es indiferente, o sea, no me parece ni bien ni mal, ¿no? Es decir, no me parece ni siquiera que la postura individual de una persona al final acabe constituyendo política, ¿no? Creo que eso es otro tipo, es una relación que tenemos con el consumo, que está muy bien, estas, digamos, acciones que se dan, vienen mucho de Estados Unidos, ¿no? De, oye, los consumidores hagamos esto, hagamos un boicot a este producto, hagamos tal, ¿no? Eso está bien como sociedad, a mí me parece estupendo, pero no tiene que ver con la política de No. izquierdas. ¿Qué tiene que ver con la política de izquierdas? Pues precisamente yo creo que una política relacionada con la producción alimentaria que tenga en cuenta una serie de factores, ¿no? Pues uno, por ejemplo, el bienestar animal, otro de ellos que la carne o da igual el producto que si al final se acabe llevando al mercado sea medianamente sano. Luego también en donde se produce que los trabajadores tengan unas condiciones dignas, que además asiente población al territorio y luego pues que en esa producción haya un respeto al medio ambiente porque nos jugamos con el cambio climático, pues tener una estabilidad no ambiental que no... Bien, todo esto, unir todo esto que he dicho, es precisamente yo creo la aspiración de la política. Incluso debería ser hasta de la política conservadora si fuera honrada, ¿no? Dando importancia a otra serie de elementos, pero es al final de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el problema? Que unir todo esto en un ámbito capitalista es muy difícil. Es muy difícil, es realmente complicado. Y la polémica de Garzón tuvo un elemento muy interesante de guerra cultural por parte de la ultraderecha y de la derecha. Es decir, comer carne era libertad, ¿no? Y usted nos viene aquí y nos intenta quitar los filetes. No han tenido éxito. Creo que al final
Él se dio la vuelta, digamos, a la tortilla, ¿no? Y se empezó a hablar de las macrogranjas y todo esto, pero se empezó a hablar de ellas. Realmente en el gobierno no ha tomado. Es decir, la izquierda, como es normal, celebró mucho esa victoria, pero no es una victoria, no ha pasado nada, o sea, todo sigue igual, no es que haya una ley nueva, porque Garzón lo único que hizo fue una entrevista en un medio británico y aquello se utilizó para intentar hacer daño al gobierno y al final, pero no ha habido nada, no ha habido ningún cambio, ¿no? Y bueno, está bien que este ministro lo diga, pero parece que se nos olvidó a todos que es que no estábamos discutiendo sobre una ley concreta que llevar a cabo, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro es verdad que es interesante visualizar todo este problema, pero este problema y la división del gobierno, lo que al final acaba sustanciándose, es que conjugar todos estos elementos es muy difícil. Y creo que algunas veces la izquierda, no voy a decir que miente, más que a la gente, se miente a sí misma, asumiendo determinados lugares comunes como realistas, ¿no? O sea, no es sencillo hacer la transición ecológica, no es fácil. La transición ecológica va a tener conflicto, como se ha visto en Francia con los chalecos amarillos. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos teniendo estamos diciendo que tenemos un modelo de producción cárnica que reporta a España, no recuerdo la cifra, pero eran varias decenas de miles de millones de euros, que ahora se ha vuelto aún más importante con la pandemia porque el sector turístico ha bajado, y estamos diciendo que esa producción tenemos que frenarla de alguna manera para transformarla en otro tipo de producción que también nos puede reportar beneficios a medio o largo plazo, pero que desde luego no es igual producir intensivamente que extensivamente, ¿no? Y al final, pues, quiero decir, la economía capitalista lo que intenta es producir de la forma más rápida, ¿no? Cada vez más especulativa, y yo evidentemente estoy en contra de eso, pero esa transición no es sencilla de hacer, ni es inmediata, ni es fácil, y va a llevar conflictos, y va a enfrentar a sectores de la población en líneas territoriales, va a enfrentar a sectores de la población, incluso de la propia clase trabajadora, porque a unos les vendrá bien que pongan que quiten las explotaciones y pongan unas factorías de producción eléctrica solar, pero otros verán que aquello, en fin, les perjudica porque no es sencillo. Y lo importante, y esto es verdad que un político no lo puede decir, pero nosotros que no somos políticos sí lo podemos decir, no hay plan, no hay un plan, porque el mundo se ha complejizado de tal manera que no hay un plan general en la izquierda para poder transformar la sociedad, como durante unos años, ¿no? Finales del 19, principios del 20, sí había de una u otra forma, de una u otra manera, ¿no? Porque el poder político, poder económico estaba mucho más concentrado, estaba mucho menos interconectado, y en un país tomando una serie de centros de poder, tomando una serie de resortes económicos, sí podías hacer una revolución. Ahora eso, desde mi punto de vista, no es posible por la gigantesca interconexión de todos los elementos productivos y económicos y financieros, ¿no? Lo cual no implica que esto sea rendirse y decir que no se puede hacer nada, sino asumir que los cambios, desde luego, tienen que ser especialmente estudiados y que no vale solamente con el momento de impugnación, el momento en el que estás fuera del poder y utilizas todas las herramientas narrativas a tu disposición para conseguir transformar los engaños neoliberales y llegar al poder, sino que cuando estás en el gobierno vas a tener que saber explicar a la población, a tus votantes, pero a toda la población, yo creo de una forma lo más sincera posible al final en qué consiste la política y dónde están tus límites. Y creo que hay un momento determinado en que yo creo que la gente te va a agradecer más que les digas podemos alcanzar 3 cuando dijimos 7, desde luego no podemos llegar al 10, pero de momento esto es lo que podemos alcanzar. Estamos estudiando cómo llegar al 4, al 5, pero nos da para llegar al 3, no podemos cambiar más, de momento no sabemos cómo. No lo sé si es ser demasiado honrado, no sé si esto tendría algún éxito en política, porque es verdad que luego la gente en general lo que quiere es inmiscuirse y que se les solucionen los problemas, y evidentemente la política tiene también que saber incorporar a la población como un elemento de cambio y de transformación. La política tiene que hacerse en las instituciones, pero tiene también que salir de ellas, porque si no, la política institucional está evidentemente diseñada en todos los estados para que al final puedas cambiar muy poco, ¿no? Y como no haya una fuerza desde la calle, desde la organización popular que impulse, todas las estructuras estatales generalmente sí es verdad que pueden servir para redistribuir, pero sí es verdad que ahí tienen unos límites y te van a bloquear, ¿no? Con una serie de leyes y de cuestiones para que no llegues más allá.
José, si me permites, aquí en México pasa mucho eso. Sí, No quiero decir que el presidente es mentiroso, pero es muy fantasioso, ¿no? Él sí, cuando habla desde su tribuna, desde las mañaneras, él siempre dice, nosotros hemos acabado con la corrupción, y eso no es cierto, No es ¿no? cierto. Él no es, eso es mentira, o sea, quien simpatiza o algo, pues no sabemos que no es cierto, o sea, la corrupción está tan enraizada en México, en la vida pública, en la vida institucional, hasta en la vida privada, que no se ha acabado con la corrupción, ¿no? Habla, se va muy a los extremos en decir es que esto ya no pasa, es que ya no está, y creando una burbuja que a cada ratito como que se le andan explotando la oposición, ¿no? Hay una tuitera muy conocida en México, esta Gloria Glode, no sé si Ujú. la conoces, José o ujú, Daniel, que ven, ni bajó la gasolina, ni bajaron los precios, ni esto, ni lo otro, ni lo otro, está mintiendo, ¿no? Pero es lo mismo que pasa con los anteriores, ¿no? Con los anteriores presidentes o con quienes ha gobernado también, ¿no? Y estoy muy de acuerdo en esto que dicen, ¿no? O sea, no se puede transformar tanto como, no sé, a lo mejor si quieren, pero al final no van a poder, ¿no? O no, sea, aquí en México las estructuras, las instituciones, las leyes, pues hicieron mucho para mantener ese sistema neoliberal, pues que sigue permeando y que al final no lo va a poder desmontar, aunque diga que está acabando con el neoliberalismo, ¿no? O sea, hay claro, pequeños avances. Sí ha habido pequeños avances como esto de ponernos a analizar qué consumimos y cómo lo producemos, ¿sí? En la cuestión alimentaria y todo. Otros avances como fue darle para atrás al outsourcing, a la explotación laboral, ¿no? Ujú. A esto aquí en México, pero por decir, eh, más o menos irte preguntando, ¿no? Hay las experiencias, ¿no? Que hay, ¿no? Algunas pequeñas como, yo supongo que en España las hay. Aquí en México pues tenemos el zapatismo, tenemos nosotros comunidades indígenas este, que están cerradas, ¿sí? Ujú. Que se han tratado de cerrar a este impulso neoliberal, eh, de tener sus propias experiencias de producción, ¿no? Aquí en México, pues tenemos como, yo creo que 20% de la población, yo creo que entre un 10 y un 20%, pues que está en estas comunidades, que Es un son, yo porcentaje muy digo que amplio. son las últimas resistencias sí, al neoliberalismo, ¿no? Los zapatismos, los pueblos en las montañas de Guerrero, en la Cherán, Huasteca Cherán, ¿no? En la Huasteca, Ujú. en San Luis Potosí, en Veracruz, ellos han aguantado, ¿no? O sea, lo han aguantado. Se les ha querido incluir desde hace 2 siglos, aquí en México se les ha querido incluir, pero ellos no quieren, ¿no? ¿Tú cómo ves esta posición de ellos, ¿no? De estas comunidades pues, que han resistido a los embates? Bueno, en principio yo soy, digamos, absolutamente desconocedor, entre comillas, porque bien es cierto que el zapatismo fue, digamos, desde finales de los 90 como una referencia, como no, sin el cómo, una referencia sin duda alguna de la izquierda alternativa europea, ¿no? Como se le veía siempre como un modelo alternativo, altermundista. Eh, yo creo que hay una gran diferencia entre países europeos y de otros contextos del mundo, que es que en Europa hasta hace, digamos, relativamente poco tiempo, la población era muy homogénea en los países. Había diferencias entre las regiones. Hay países donde la inmigración por las colonias, por el periodo colonial, por ejemplo Francia, por ejemplo Reino Unido, sí aportaron una serie de poblaciones que no solamente eran diferentes en cuanto a la etnia o la cultura y que fueron asimiladas, sino que económicamente estaban en unos escalones más bajos de la cadena productiva. Pero en general, más allá de eso, los contextos nacionales solían ser relativamente homogéneos, donde las mayores diferencias se encontraban entre regiones que habían sido industrializadas y que absorbían inmigración incluso interior y regiones que habían quedado, digamos, al margen de la industrialización, ¿no? Esto ya en el siglo XXI se está evidenciando porque cada vez hay una concentración de la población mayor en lo que se llaman las ciudades globales,
y las zonas costeras, y sin embargo hay zonas enteras del país que ya se les ha puesto nombre, como la España vaciada, ¿no? En las que vive muy poca gente y además pierden constantemente población, riqueza, y están quedando fuera de esas zonas, ¿no? Entonces, claro, no hay una experiencia cercana en España, no se puede asimilar de una forma relativamente, no se puede comprender porque no hay unas zonas, digamos, con unas diferencias tan concretas en todos los aspectos, ¿no? Desde económicos, culturales, étnicos, como las que me estabas comentando en México, ¿no? En este caso, yo creo que el error muchas veces es intentar analizar fenómenos que se dan en determinados espacios, en determinados países, e intentar importarlos de manera crítica a otros, ¿no? Creo que cada país tiene sus experiencias muy concretas y creo que además a lo largo del siglo XX, de una u otra manera, los movimientos socialistas, marxistas, supieron adaptarse bien, supieron adaptar muy bien la teoría general a las especificidades de las zonas, ¿no? Y de los territorios y de los lugares donde tenían lugar estas luchas de emancipación, ¿no? En ese sentido, yo creo que tiene que haber una transformación también de saber exactamente cuáles son los grupos que estamos hablando que la globalización ha dejado fuera, ¿no? No solamente, quiero decir, ha sido la clase trabajadora quien ha quedado fuera de la globalización en muchos lugares, ¿no? Una clase trabajadora, además, especialmente centrada en lo industrial, ¿no? En los sectores secundarios, pero también en los primarios, como la agricultura o la ganadería, que han visto muchas veces que sus formas tradicionales de producción quedaban absolutamente arrasadas, ¿no? Y eso creo que en México tenéis mucha experiencia, evidentemente, con el tema del maíz, en las multinacionales norteamericanas, los transgénicos y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero creo que también, ya en nuestro siglo, se está viendo cómo hay una serie de clases hay una serie de clases propietarias, mejor dicho, capitalistas, que tenían, digamos, negocios dentro de la economía productiva, que están quedando también al margen y que están, digamos, sufriendo un enfrentamiento con aquellos capitalistas de la economía especulativa, ¿no? Y creo que estos son conflictos que se están dando, que están permeando tanto fronteras nacionales como de clase, y que hay que verlos, digamos, de una perspectiva bastante tanto global como específica, ¿no? Porque si no, creo que muchas veces no se acaba de acertar con las posturas que se tienen que mantener, ¿no? Es decir, ahora mismo creo que hay empresas nacionales, por ejemplo, en España estoy hablando al menos, que son conscientes que necesitan más de un gobierno socialdemócrata que de un gobierno neoliberal, porque saben que con un gobierno neoliberal que siguiera profundizando en determinadas medidas de desprotección, sus negocios, sus proyectos empresariales se verían totalmente perjudicados, ¿no? Y esto es algo que es un cambio de modelo que en Estados Unidos se puede estar viendo como una serie de economía expansiva o intervencionista, pero que sin embargo al final no vaya a tener un resultado, un efecto en las clases populares, en la clase trabajadora, sino que valga pues para aplicar una serie de medidas proteccionistas, ¿no? A una serie de sectores económicos. Claro, por supuesto. Mira, bueno, Ali, nos tienes que retirar porque ya vas volando, ¿verdad? Para salir de donde andas ahorita. Así que bueno, despídenos por favor tantito y ahorita nos quedamos aquí, Dani y yo, para la última pregunta. Híjole, Muy bien. lamentable que nos Sí, tengas que ir, pero... hay que ir a movernos de aquí A otro porque trabajo, Ali. va a Sí, ser sí, otro trabajo. claro. Pues muchas gracias, José, por la invitación, y Gracias a ti, también Ali. muchísimas gracias a Daniel, que ya es muy noche por allá también en Madrid, muy Sí. tarde. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Los invitamos a que sigan aquí en Vaguedades, en Imagina y en El Politólogo, que somos 3 medios aliados que hacemos posible pues todo esto. Yo me retiro, Ali Ali, Pacheco. un placer volver a verte, aunque sea por aquí Gracias, por el Ali. hospital. Gracias por el Un contacto. saludo. Gracias, nos vemos. Chao.
Ahí está. Bueno, y ya para terminar la última parte de la entrevista, Sí. justamente entramos a esto que mencionabas, ya estábamos al final de algo. Dices, es el título de tu tercer libro, y decíamos, era una similitud, bueno, yo lo noté como una continuidad de la Ujú. distancia del presente, como la secuela, por decirlo así, utilizando elementos narrativos, ¿no? Eh, y me recordaba mucho esta frase, cuando lo estaba leyendo, me recordaba mucho la frase de Slavoj Žižek que decía que cuando vemos una luz al final del túnel, muy Ujú. probablemente podría ser un tren viniendo directamente hacia nosotros, ¿no? O sea, no puede, no De necesariamente acuerdo. es algo bueno, ¿no? Y Sí, sí, sí. eh, ¿tú cómo ves esta idea? ¿Cuáles son los posibles futuros que visualizas en este momento con la situación bueno, ya comentamos muy superficialmente, pero la situación en Chile, la situación aquí en México, que bueno, también este año cumplimos 10 años de un movimiento social que igual que en España con el 15M, de repente parecía como una revolución imparable, ¿no? Pero desde las redes, nosotros los que estábamos en las redes la veíamos así, pero fue Sí, como un suspiro ahí en el fondo, que tardó 10 años o bueno, un poquito menos, 6 años en llegar cristalizar al poder, algo. ¿no? En cristalizar en algo. Y Sí, en sí. España, bueno, sucedió con el 15M y ahora pues la llegada de Unidas Podemos con la alianza del PSOE, ¿no? Ahora lo vemos también repetido en Chile, ¿no? Con la revolución de los pingüinos, que ahora estos pingüinitos ahora tenemos a un pingüinito como presidente de la República, es impresionante, suena muy optimista, pero justamente lo que te decía, ¿no? Hay que, utilizando la referencia de Zizek, pareciera que esa luz al final del túnel podría ser, hay que ser un poquito pesimistas o un poquito realistas en ese sentido, como decías también tú, que no sea un tren que venga hacia nosotros, pero tú, utilizando así una referencia de Marvel, bueno, de cultura popular, ¿qué universos visualizas tras esta pandemia? Sí, sí, como el Doctor Extraño. Yo, mira, en primer lugar creo que hay que felicitar a Latinoamérica. Yo creo que si ahora hay un referente para la izquierda mundial, es allí. O yo es al Gracias. menos donde tengo más esperanzas y donde se aporta más luz y donde se ve algo, se ve que las cosas van mejor, a pesar de los enormes problemas que tiene el continente, ¿no? Y los países que Claro, lo conforman, que son problemas de muchas décadas, especialmente agravados por la crisis o por la década negra neoliberal de los 90, por los gobiernos de esta última oleada de derechas, ¿no? ujú, Eh, Creo que las poblaciones, los pueblos de Latinoamérica están respondiendo y están demostrando una vitalidad y una agilidad a la hora de plantear nuevas ideas, nuevas herramientas, nuevas formas de enfrentarse al neoliberalismo, sin duda alguna envidiables, ¿no? gracias. Eh, y creo que hay que tener un ojo puesto ahí, ¿no? Y más que analizar, aprender. Eso es lo primero, ¿no? Desde Europa y desde otras partes. Porque yo Europa, por desgracia, la veo, bueno, pues la veo sumida en un contexto complicado. Vamos a ver, creo que eh, la crisis de la pandemia, la crisis del coronavirus, sin duda alguna nos ha removido a escala mundial muchas cosas que teníamos individuales, colectivas, como sociedades, eso está claro, ¿no? Ha sido un acontecimiento, está siendo un acontecimiento de una magnitud enorme. Pero antes de esto, ya estábamos, el mundo ya estaba inmerso en varias crisis. Había sin duda alguna una crisis económica respecto a lo que comentábamos, a esta lucha de la economía productiva con la economía especulativa, por ir rápido. Había una crisis cultural de la que hemos estado hablando al principio, donde todos cada vez son más competitivos y es más difícil encontrar una serie de asideros comunes. Había sin duda alguna crisis ecológica y había una crisis laboral en la que el trabajo había pasado de ser un elemento que proporcionaba certezas a ser un elemento con el que especular y destruir además casi la vida de la gente, ¿no? Eh, la crisis del coronavirus lo que hace es coger estos cuatro jinetes del apocalipsis y elevarlos aún más, ¿no? Que tomaran aún una importancia mayor. Pero, a su vez, también tiene oportunidades. Una de ellas es que yo creo que ha centrado las prioridades de la sociedad. Creo que, por ejemplo, ahora mismo hay elementos que hace unos pocos años no estaban tan presentes,
elementos me refiero de percepción del ciudadano en la vida pública, de qué es lo importante, de qué empieza a ser lo importante, que es precisamente esta crisis unida también a muchos años después de la gran recesión del 2008, la que al final está haciendo que de nuevo haya una cierta, bueno, un cierto cuestionamiento de algunas cosas que se nos habían contado. Creo que también tiene un peligro, que es que en tiempos de incertidumbre nos entra el miedo. Y con el miedo las sociedades, ¿cómo reaccionan? Buscan un asidero, buscan un techado ante la tormenta, un paraguas que le cobije, pero no preguntan generalmente quién sostiene ese paraguas y a quién se deja fuera, ¿no? Y ahí está la ultraderecha. La ultraderecha son una serie de opciones políticas, desde Bolsonaro, Trump, aquí en España Vox, en Francia, los dos partidos que hay en Italia, en el este de Europa no te quiero ni contarla, en Hungría, Polonia, la situación pinta muy oscura, ¿no? Y son, con todas las diferencias que pueda haber, incluso en la India, ¿no? Con todas las diferencias específicas que puedan tener, son movimientos, uno que utilizan el populismo, que utilizan la mentira, que utilizan el conflicto social enfrentando al último contra el penúltimo, como ya hicieron en los años 30 del pasado siglo, pero que a su vez tienen una virtud en cuanto a su capacidad política, que es proporcionar una serie de lugares en los que refugiarse, aunque sean ficticios, aunque sean falsos, aunque sean hipócritas, aunque sean peligrosos. Pero de repente hay una serie de gente, de personas de esta sociedad que no necesariamente tienen por qué coincidir con gente de alto poder adquisitivo y de una posición ultraconservadora, que se ve representado en ese movimiento de ultraderecha populista. Les da de una u otra forma un enganche con el que otras opciones políticas no le habían dado, ¿no? Esto es muy peligroso y esto es muy preocupante, porque a mí no me preocupa que las clases altas del país al final apoyen movimientos de ultraderecha, ¿no? O que las clases medias sean su guardia pretoriana, ¿no? Cuando hablo de clases medias hablo de clases medias altas, ¿no? Sí me preocupa que entre la clase trabajadora, pese a no ser mayoritario, sí empieza a haber sectores que empiecen a ver a la ultraderecha como una solución a sus problemas. Claro. Aunque sea mentira, aunque sus programas políticos sean ultraliberales, aunque al final sean partidos de orden y valgan para mantener las estructuras sociales y económicas en su sitio. Aunque eso todo sea cierto, hay gente que les ve como una alternativa, ¿no? Y creo que aquí también tenemos que tener en cuenta que venimos de 4 décadas especialmente complicadas para lo que es la percepción, decíamos antes, de la política como algo grupal, como algo de la sociedad, como algo común, que hay que realizar todos los días, que la labor de ciudadanía es algo que no solamente es un documento identificativo, sino que es algo que tú tienes que realizar constantemente junto a otros, ¿no? Eso creo que se perdió por un sistema político en el mal sentido, cada vez más representativo, casi como un cliente con su proveedor de servicios, ¿no? En el mejor de los casos, incluso la gente atenta a política reclama que la política y el Estado le dé cosas, ¿no? Como si fuera una relación entre una empresa y un cliente, y no es exactamente esto, ¿no? Y creo que esta forma de entender cómo funciona nuestra sociedad es una forma de entenderlo especialmente incorrecta, individualista y problemática, es también lo que sin duda alguna ha fomentado que estos partidos estén al alza, ¿no? Ahora, creo que igual que pasó en los años 30 del pasado siglo, ¿no? Con todas las diferencias entre uno y otro, ¿no? En los 100 años que tenemos por medio, creo que hay también esperanzas y hay también formas, no solamente ya no de contrarrestar la ultraderecha, sino de volver a darle un sentido a la democracia. Sí. El gran problema que tenemos es que tenemos una crisis de legitimidad de la democracia, que es la crisis de legitimidad de la democracia liberal, de un sistema económico capitalista que se ha emancipado tanto de su tarea original de reproducir riqueza, por supuesto explotando a grandes masas de personas, para pasar a ser un sistema que explota a grandes masas de personas, pero que además cada vez crea más una riqueza virtual y financiera. De tal forma que ciertos ascensores sociales y ciertas, digamos, progreso que había en la sociedad por la propia dinámica económica están desapareciendo. Entonces no tiene sentido que haya países
como Estados Unidos, que se supone que son la primera potencia mundial, que tengan a una parte de su población sumida en auténticos vertederos de pobreza y de desesperación, ¿no? Cuando eso ocurre es que algo falla. Y cuando algo falla, siempre están las opciones más peligrosas esperando a rentabilizarlo. ¿Cómo se soluciona eso? Dando sentido a la democracia. Y dando sentido a la democracia no es hablando de lo buena que es, de que hay que votar, de que hay que participar, todo eso está muy bien. La democracia cobra sentido cuando proporciona a las personas los mínimos estándares, unos estándares razonables de vida, de seguridad y de una cierta felicidad. Es decir, tener tiempo libre para poder hacer cosas, tener una casa, alimento, energía, no morirte de frío en invierno, de calor en verano, ¿no? Y luego, pues, una serie de trabajos que se puedan realizar en unos tiempos razonables, que no te ocupen todo el día y que te permitan, pues bueno, tener una vida que puedas desarrollar si tú quieres un proyecto familiar, lo que sea. Con eso, aunque parezca algo que probablemente las izquierdas más avanzadas lo vean como algo mezquino, lo vean como algo pequeño, es como se defiende la democracia. Y es Y como esa parte, empezamos, ¿no? Es como empezamos, porque podemos ahorita decir, pues sí, la verdad es que ¿quién no sería idóneo que todos los trabajadores tuvieran los medios de producción para poder crear ellos mismos la riqueza, ¿no? O sea, creo que eso queda súper claro, que es algo súper deseable, pero ahora incluso en esta economía especulativa de la que hablas, ¿cómo le hacemos? O sea, que como leí alguna vez por ahí un mal chiste, ¿no? Que el Bitcoin va a ser la nueva forma de que los trabajadores tengan una partecita de los medios de producción. Pues no, porque solamente es una parte especulativa, ¿no? Es un mal chiste pésimo entenderlo justamente de esa parte, o como lo maneja sí, Walmart, o como lo manejan estas empresas de Rappi y este tipo de empresas que se encargan sí, de sí, sí. subcontratar de alguna manera a las personas, ¿no? Eres socio, pero no tienes ninguna injerencia ni en las decisiones políticas y mucho menos en las decisiones económicas de la empresa, ¿no? Entonces, pareciera como si se estuviera cumpliendo el sueño, pero en realidad es eso, una especie de pesadilla oscura que nos están queriendo vender. Y a veces basta con voltear a ver, como dices, la parte material. O sea, la gran mayoría de los jóvenes mexicanos, y supongo que en España sucede igual, no tenemos posibilidades de acceder a una vivienda, que es algo súper elemental, ¿no? Hay comunidades enteras que no tienen acceso al agua, aún a pesar de que al lado hay una empresa que explota cualquier tipo de producto basándose en el agua. Tenemos, digo, como este podrá haber millones de ejemplos, ¿no? Que nos muestran justamente cómo los aspectos sociales, los aspectos mínimos vitales que podría tener una persona, se han visto vulnerados hasta en ese sentido. Y me encanta por último esta frase que también la leí en el libro de la Ujú. lucha del último contra el penúltimo, ¿no? Que de repente ponen al último contra el penúltimo. Y creo que es un muy buen ejemplo de cómo funciona la lucha, estas batallas culturales desde la idea de competir con la diversidad, ¿no? Desde la premisa de competir con la diversidad y la idea que decías de los privilegios, porque por supuesto se nos olvida que además de racializadas, las personas también viven en pobreza, muchas veces por su color de piel, por ejemplo, en este país, muy evidentemente, pero además de discriminados en los homosexuales, muchos de ellos viven en otras condiciones también materiales adversas. No es lo mismo, incluso en México, un homosexual que trabaja en una gran empresa que un homosexual que baila los fines de semana en el barrio, que sale a las bailantas en el barrio. Es más probable que ese homosexual que está en el barrio lo maten que al chico que trabaja en esta Bueno, empresa, en esta gran empresa, ¿no? Entonces, hay esas transversalidades y creo que, digamos, como mi conclusión podría ser esa, hay que empezar a ver más allá de solamente nuestro cascarón en el que nos han encerrado, ¿no? ¿Cuál sería tu conclusión de toda esta charla? me parece un resumen estupendo. Coincido plenamente, plenamente con todo lo que has dicho. A lo que añadiría que creo que es que si de una u otra forma lo neoliberal nos ha llevado a unos tiempos premodernos,
¿de acuerdo? Nos ha pasado de una posmodernidad exagerada a lo premoderno en el sentido de que muchas de las cuestiones que se habían logrado a lo largo del siglo XX se han ido perdiendo y ahora estamos en un extraño siglo donde se mezcla todo, ¿no? Se mezcla la vuelta a la rapiña del siglo XIX, se mezcla casi la especulación financiera del siglo XVI, se mezclan muchas cosas, ¿no? Estamos en un momento que vuelve a ser premoderno en muchos sentidos de los avances que se habían obtenido. Creo que la lucha por estos mínimos, creo que la vehiculación de la política, de la democracia como algo útil en la vida de las personas, es decir, oye, mira, si esto lo llevamos de esta manera, tenemos que conseguir unas sociedades igualitarias para todos. Creo que en ese proceso es donde se consiguen otra vez cosas y donde precisamente las expectativas empiezan a crecer y empiezan a subir. Yo es que personalmente me cuesta entender que en muchas de las situaciones que tú has descrito, o que yo de una u otra forma se empiezan a dar cada vez más en Europa, sobre todo en lo relacionado a la vivienda, donde es cada vez más difícil que ya no solamente los jóvenes, sino que los trabajadores que van quedando fuera del mercado de trabajo ya con una cierta edad puedan luego rehacer su vida encontrando una casa para ellos solos, no es complicado ese tipo de cuestiones, puedan, digamos, centrarse en esas, programas políticos muchas veces que les resultan abstractos, ¿no? Y que, bueno, que es difícil de acceder a ellos, ¿no? Creo que por aquí es por donde deberían ir las cosas, ¿no? Pero creo sobre todo que más que las discusiones que se tengan, de los libros que se escriban y todo esto que está sin duda alguna muy bien, el debate público, creo que al final la propia fuerza de los acontecimientos va a acabar centrando otra vez la política a las cuestiones más fundamentales, ¿no? Porque cuando, digamos, viene una gran tempestad y ahora estamos dentro de una, de repente todo aquello que es esencial toma una relevancia, toma un brillo especialmente potente, ¿no? Yo creo que ese podría ser uno de el resumen con el que acabar esta charla, esta conversación. Pues que los acontecimientos nos alcancen y pues habrá que prepararnos sin saber qué va a pasar, pero algo que decías de lo de Latinoamérica, que te quería responder que por qué siempre tenemos soluciones alternativas para todo. En América Latina, en México particularmente, pero en América Latina tendemos mucho a hacer algo que llamamos el bomberazo. O sea, todo es para ayer. Entonces buscamos resolver, siempre estamos como queriendo parchar cosas, resolviendo Claro. algo en inmediateces, ¿no? Entonces es como el estereotipo de lo que pasa aquí en América Latina. Entonces, aplicado a la política de alguna manera, creo que nos está saliendo de esa forma crear perspectivas políticas súper diferentes, rarísimas, como Pedro Castillo, Lucho en Bolivia, obviamente Alberto en Argentina, que tú los veías en esta conferencia, no recuerdo el nombre de la agrupación, pero todos los países latinoamericanos ahí juntos, los veías y decías, esto es súper rarísimo, y la que viene va a ser todavía más rara, porque se suma Castillo, se suma Boric, y los vas a ver ahí. Digamos Brasil a final de año, ¿no? Y vamos Brasil. Se va a sumar Lula. Entonces va a ser súper rarísima esa conferencia o esa reunión, porque pues las izquierdas en América Latina, por lo menos las institucionales, tienen muchas aristas y la parte de abajo de la sociedad, pues estamos bastante movidos. Entonces eso quizá nos va a llevar a que algo cambie, ojalá que sí, y que los acontecimientos nos alcancen, mi querido Daniel Bernabé. Muchas gracias Un saludo. por esta entrevista. Gracias. Muchas gracias. Yo solo sé que no sé nada. No sé nada.